Bueno, como todos sabemos, estuvimos este fin de semana bastante eh, desconcertados con la noticia del caso de Felipe, este Sí, niño. noticia que además recorrió el mundo. Los Exactamente, medios más leídos de España, de un montón de países, recorrió precisamente la noticia. exactamente. Sí, y obviamente que si bien tenemos un programa que es musical y que si bien nosotros recorremos las noticias con ustedes, obviamente que con este tipo de cosas es imposible mirar al costado Claro. y dejar pasar la noticia. Así que tenemos como invitada a Marcela Falco nuevamente, te damos la bienvenida. Y bueno, surgen Muchas un gracias. montón de signos de interrogación, ¿no? Sobre este caso y sobre muchas cosas y cuestiones que de repente como padres tenemos que tener en cuenta. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, es un hecho que generó alarma pública, tal vez por los ribetes que tuvo, sobre todo el desenlace, Yo ¿no? creo que eso que decís es así, ¿no? Claro, Creo que nadie se imaginaba que la cosa iba a terminar así, sí, y mucho menos cuando nos enteramos de que había abuso sexual. claro. En realidad ese es el tema, que nadie se lo esperaba del común de la gente. Claro. El común de la gente no se lo esperaba. Los que trabajamos en esto, yo les puedo decir que cuando yo leí la noticia en WhatsApp, que lo pasaron y que decía, bueno, está esa obsesión, qué sé yo dije, este chico lo abusaron. Porque Porque trabajás con esos era como casos. una cosa cantada. Creo que la policía también, por algunos datos que yo tengo por fuera, manejaba el desenlace que era peligroso por el perfil al que habían entrado y todo de este señor. O sea, era algo que no era descabellado que sucediera, ¿tá? Pero sí tuvo alarma pública porque en realidad el país entero estuvo por medio de las redes sociales como muy preocupado y otros ocupados en esta situación. No es nada diferente a cosas que pasan habitualmente. Sí, por eso digo el desenlace, ¿no?, de la muerte. Pero el tema del abuso, de la confianza, de estos depredadores sexuales, esto no es nuevo. A mí, si bien me alarma esta situación, me alarma también cómo la población en sí no está viendo que este es un problema que lo tenemos acá. Digo, Marcela, yo cuando te sí, invitamos y hice una breve sí, investigación, y no podía creer la cantidad de gente abusada, sí. que incluso los docentes van y hablan con las madres, y las madres Mm, la corren de la casa. sí, claro, Pero quedé totalmente anodado. Te estoy hablando que investigué un poquito y me encontré 7 casos. claro. Lo que pasa es que también, ojo, hay protocolos de acción cuando detectamos situaciones de abuso, ¿no? Y hay que ver, acá no vamos a hablar del caso de Felipe, pero sí vamos a hablar en general de las Claro, responsabilidades, exactamente. ¿no? Y de las responsabilidades de cada uno de quienes intervienen en este tipo de situaciones. Tenemos los padres de todos los niños, por un lado, con sus responsabilidades, con las omisiones, que son muchas, a veces son omisiones económicas, pero otras son afectivas. La omisión en los afectos es un abandono, y dentro del el abandono es una forma de maltrato, ¿no? Y se está rozando figuras delictivas como la falta de los deberes inherentes de la patria potestad. O sea que estamos frente a figuras delictivas, no es así más que bueno, está, abandonó y eso no tiene consecuencias. A veces capaz que los propios padres condenamos a nuestros hijos a la situación de abuso o condenamos a un niño como este a la muerte, desde nuestra negligencia en cosas que debimos haber hecho. Después está el rol de los técnicos. Cómo actuamos en esos casos cuando detectamos las situaciones y cómo las manejamos, ¿no? En el caso de los psicólogos, por ejemplo, cuando detectan esas situaciones, tiene que fijarse un plan de trabajo frente a eso, ¿no? No es cuestión de que, bueno, detecto la situación, se la digo a la mamá y la dejo sin contención, a la mamá o al papá, ¿verdad? Los dejo sin contención, sin información, y que hagan lo que quieran o lo que puedan, como sucedió de pronto en este caso, que encaró al señor, y eso generó el desenlace, ¿no? Porque Del él que se tomar esta sintió determinación. acorralado y sin su objeto
que era este niño, ¿no? Porque en realidad no era solamente el apego, sino que en realidad estaba el abuso, que seguramente es sostenido en el tiempo. Digo, no es que se le ocurrió ese día cuando Claro. sucedió todo, ¿no? Eso es casi que de cajón. Entonces, los técnicos tenemos responsabilidad cuando detectamos estas situaciones, y tal vez lo más conveniente en ese momento es haber puesto en conocimiento a la mamá de lo que pasaba. Y bueno, ¿y con esto qué vamos a hacer? ¿Se lo vamos a transmitir? ¿Cómo se lo vamos a transmitir al señor? ¿O vamos a denunciar? Y si vamos a denunciar, ¿qué vamos a denunciar? ¿Denunciamos el abuso? ¿Denunciamos la presunción de abuso o de maltrato? ¿O de que hay una situación obsesiva que no le está haciendo bien al niño? Y también la podemos denunciar y pedir las medidas cautelares de no acercamiento para alejar a ese niño de esta persona. Pero todo eso lo debemos hacer. Y una vez que hacemos todo eso, tenemos que informarlo. Nos tenemos que acostumbrar a informar a los centros educativos de qué está pasando con nuestros hijos. Hay muchos papás o algunas mamás que tienen medidas cautelares. Nunca les informamos a los centros educativos de que eso existe. Entonces las maestras y las directoras están en esa disyuntiva. ¿Entrego un chico? ¿No lo entrego? El padre puede, porque de última es el padre, es la madre. Claro. Entonces, claro, digo, tenemos que empezar a ordenarnos en esas cosas, ¿no? Porque después, cuando tenemos un desenlace así, y sí, a ver, ¿qué responsabilidad tiene la maestra? ¿Entregó? ¿Había un permiso o no había un permiso? ¿La psicóloga sabía o no sabía? ¿Qué hizo con esa información? ¿Denunció o no denunció? Todas esas cosas las tenemos que tener previamente. Cuando tú decías, Roy, de la maestra que se entera de una situación y va y la habla con la mamá, ojo a veces también con esas situaciones. O sea, los maestros tienen un protocolo de acción frente a situaciones de abuso, y no es lo más conveniente ir a hablar con la mamá en ese momento o con el papá. Claro, porque la reacción de uno Porque como no madre... sabemos, a veces tenemos mamás que miran para otro lado, en forma intencional o a raíz de una situación de violencia generalizada que se viva en el hogar, ¿no? Entonces, no podemos ir directamente. Nosotros tenemos casos en que el niño confiado en su maestra, vaya secreto que confía, después se lo dice la maestra a la mamá llega a la casa y lo comenta, entonces, en definitiva, terminan maltratando al niño, lo empiezan a aislar. O sea, no es el mejor método. Eso se tiene que conversar con el equipo de trabajo de la escuela, y en bloc, en corporación, la propia institución debe hacer la denuncia, pero no ir al seno de la familia a plantear la problemática. Eso es un error tremendo. Por eso tenemos que empezar a informarnos de cómo se trabaja en estas situaciones, y que no es algo aislado, ¿no? No salimos a lo loco a hacer una denuncia, pero tampoco podemos salir a lo loco a tener la información y manejarla de cualquier modo, Claro. porque el desenlace puede ser grave. Claro, en el caso de que una mamá tenga una situación en la casa en la que por algún motivo siente que su hijo, como volvemos a lo mismo, como en el caso de Felipe, vio reacciones o cosas que no estaban siendo bien, vio diferentes maneras de manifestarse del niño, tenemos en casa una información de ese tipo, ¿no? Que estamos viendo que nuestro hijo cambió, por algo cambió. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir nosotras como mamás? Primero psicólogo, primero, una denuncia. ¿Qué cosas debemos hacer? Yo creo que como mamá tenemos que hacer cosas antes de ver las conductas de nuestros hijos. Después nos puede pasar. Uh-huh. Nadie está libre de que le pase una situación, pero primero tenemos que trabajar en la prevención de estas situaciones, ¿no? Porque nosotros como padres somos muy omisos. Entonces sí, no olvidemos que los pedófilos en realidad lo que buscan son niños vulnerables. No buscan cualquier niño. Claro. No buscan no es cualquier niño que a ellos les viene bien. Uh-huh. Por ejemplo, el que le falta cariño. Exacto, aquellos niños que les falta cariño, que tienen situaciones tensas con su familia, que hay desmembramiento familiar y no hay contención para ellos. Entonces, este depredador sexual lo que hace es empezar a contener, a hacerse amigo, a entenderlo, a generar primero el vínculo. No es que sale y lo abuse inmediatamente, porque no es un hecho de inseguridad que va por la calle el niño y lo abusaron. Es algo que se va como tejiendo. Entonces, ese abusador se va familiarizando con el nene, de alguna forma,
y lo va como enredando, porque además son como muy carismáticos, por eso este señor dice, era bárbaro, nadie hacía pensar una cosa así, bueno, justamente, no anda demostrando por la vida que tiene ese perfil. Entonces, primero es trabajar en esa prevención. Después, si realmente nos llegan a pasar esas cosas, tenemos que estar atentos a las conductas. Lo primero es, en realidad, fortalecer a nuestros chicos y hablar del tema, porque yo hoy estoy realmente alarmada de cómo se habla de este caso, pero que nuestros chicos no escuchen, ¿no? Que no se enteren mucho de lo que pasó. Y sí se tienen que enterar, claro que porque en realidad los gurises se enteraron de todo por las redes. El problema es que no se enteren, no lo estamos hablando. Y si no lo ponemos sobre la mesa, no les podemos decir que se cuiden de algo que no saben ellos de qué es lo que se tienen que cuidar. No, incluso los padres, muchos padres que te estarán escuchando en este momento dicen, mira que claro, tiene razón. Lógico, a los gurises les tenemos que decir que existen las situaciones de abuso, que existen personas que no son tan buenas ni tan confiables y que estas cosas pasan y no pasan en Montevideo, Maldonado y no sé dónde, no, pasan acá, pasan en 33, pasan adentro de casa. Cuando además se han descubierto hace poquitos días nada más una red de justamente de pedofilia en donde fueron muchísimos procesados también y se está manejando a través de las redes sociales, de ver cómo se llega a las personas que lo están compartiendo y quienes están continuamente mirándolo. Claro, y eso que dice Natalia es lo que se ve. Claro, exacto. Sí, eso es lo que se ve que hay, pero después sabemos que hay mucho más que no ha sido detectado. A mí me pasó hace poco una situación en las computadoras con mi hijo y un par de amigos, donde alguien que desde España les escribía en Minecraft, esos juegos que todos los chicos, en el Skype, y en realidad los estaba envolviendo de una manera, pero de una manera imponente, hasta que después les dijo que se había intentado suicidar porque uno de ellos lo había bloqueado. Resulta que después revivió y ellos estaban re preocupados. O sea, era una cosa maquiavélica cómo los iba envolviendo. Nosotros en mi casa lo detectamos en 2 días eso, pero los otros chicos venían desde diciembre contactados con él. Entonces, ojo con eso, porque pedía datos para mandarle una computadora de regalo, que podía viajar a Uruguay. Entonces, claro, después se nos desaparecen los chicos, después pasan todas estas cosas. Entonces, ¿cómo puedo prevenir esta situación si no le explico a mi hijo de qué se trata eso, ¿no? Lo tenemos que hablar, no estamos hablando de pornografía, no estamos hablando de cosas espantosas, estamos hablando del cuidado del cuerpo, del cuidado de nuestra integridad. Hay una guía infantil que aparece en los portales de internet, ustedes lo pueden buscar a través de Google, se llama guiainfantil.com. Ahí aparece una guía de prevención de abuso sexual a menores. Es una guía que existe para uruguayos. Por ejemplo, una de las cosas que dice, diga a los niños que si alguien trata de tocarles el cuerpo o hacerle cosas que lo hacen sentir raro, le digan que no a esa persona y que lo cuenten enseguida. Enseña a los niños que el respeto a los mayores no quiere decir que tengan que obedecer ciegamente a los adultos o a las figuras con autoridad. Por ejemplo, no les digas siempre que tenés que hacer, que sí lo tenés que hacer a la maestra o al que te cuida, todas las cosas que te haga hacer si vos ves o crees que no es de esa manera. Apoya los programas profesionales del sistema escolar local para la prevención. Habla claro con tu hijo, con tu niña o niña, sin tabúes ni perjuicios sobre los temas de sexualidad. Educa a tu hijo sobre la sexualidad desde la edad preescolar, en la educación formal y no formal. Explícale las consecuencias y diferencias entre una expresión de cariño y una caricia sexual. Escucha sus dudas y responde sus preguntas con sencillez y serenidad. Demuéstrale confianza para que no exista una mejor o mayor comunicación. Deposita confianza en el niño si te comunica que está en riesgo de ser abusado sexualmente. Demuéstrale aún más su cariño y su afecto como para darle la seguridad de que... Lo primero que tenemos que decirle al chico es, siempre te voy a creer. Porque si nosotros no le generamos la confianza, el niño no nos va a contar. Dice por aquí también en el mismo de que hay muchísimos casos de niños que no se atreven a contarlo porque justamente el primer pensamiento de ellos es, ya no me van a querer de la misma manera si se los cuento. Claro, y también pasa por algo de seguridad. Ahí va, pero eso no se le generó al niño. Eso
se lo incorporó el abusador en todo ese trabajo que trata de aislarlo de quienes lo pueden proteger y él abre una brecha ahí, ¿no? Entonces juega el secreto. Esto es un secreto entre nosotros, que si los demás lo saben, te van a juzgar. Si es el abuso en varones, van a decir que sos homosexual, o si se enteran, en el caso de que sea una llegada a la casa, si yo voy preso, mamá se va a quedar sin el bienestar económico, o también mamá va a ir presa porque capaz que mamá no te ayudó. Entonces se le va generando un miedo a los niños que es muy difícil después ponerlo en palabras. Por eso se dice que cuando el niño lo dice una vez, ese es el relato que hay que tomar. No esperemos que se lo diga a un psicólogo, a otro psicólogo, a otro técnico. No, nadie de nosotros cuenta un secreto más de una vez. A ver, un secreto tan profundo, ¿por qué un niño sí? Lo cuenta una vez. Ese adulto que recibe ese relato es el que tiene que aceptarlo como tal, creerle y continuar o buscar ayuda o hacer la denuncia. Me dejaste anonadado con esta maquinaria que utilizan. Sí, absolutamente. O sea, totalmente premeditado. Y además se utilizan palabras y cosas que los niños, cuando las trasladen o las comenten, hagan que los demás adultos, si no están en esta cosa aceitada del tema, como no lo está la mayoría de la gente, puedan no detectar. Nosotros hace poco en una capacitación nos comentaban de una situación en Argentina de unas niñas en una escuela, unas niñas chiquitas, que estaban siendo abusadas por un profesor. Entonces, en realidad, ellas iban a jugar con el profesor. Ellas no se negaban a esa situación porque iban a jugar. Porque jugaban con un caracol que tenía el profesor. Que en la medida que ellas tocaran ese caracol como que se inflaba, ¿no? Entonces, en realidad, teníamos un pene en erección. Claro. Con las caricias de las nenas, pero como ellas hablaban del caracol y hablaban de qué sé yo, porque él les había dicho que es un juego que tenemos, ¿no? Entonces, claro, también cuando los intérpretes de las situaciones de abuso tenemos que tener claro que no podemos esperar que los niños nos digan no, porque yo le toqué el pene y que no, le van a poner esos otros datos que el abusador les dio. Es como estar alerta a la manera de que te lo pueda decir un niño. Y lo que sí tenemos que saber que los gurises no mienten y que hay cosas que ellos nos cuentan que salvo si las vivieron o las vieron, las pueden tener incorporadas. Además un niño hay cosas dentro de lo sexual que no lo pueden saber. Claro. Sí, Marcela, ¿cómo nosotros como padres, en qué debemos de poner atención para estar alerta a este tipo de... Primero tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos. Los trajimos al mundo, son nuestra responsabilidad. Tenemos obligaciones con ellos y tenemos que ser muy diligentes en trabajar con ellos, en hablarles mucho, en explicarles estas cosas, porque nos parece que los chiquilines no les podemos cargar de esa información, pero por otro lado ellos están teniendo otra información peor en las redes y en todos lados, y peor es que les pase estas cosas. Claro. Entonces, hablemos realmente, generémosle confianza y estemos siempre atentos. Y siempre tiene que haber una cuota de desconfianza, lamentablemente, ¿no? Porque yo escuchaba, por ejemplo, cuando la mamá de Felipe decía así, porque yo verifiqué si tenía antecedentes penales. Y no, la mayoría de los abusadores que tenemos no tienen antecedentes penales, porque agarran uno cada tanto. Como a veces es de difícil prueba, entonces no es los antecedentes penales, no es los certificados además, que nos da la policía de buena conducta. Además, en algún momento todas las personas no tuvimos antecedentes hasta que un día los tenés. Entonces no son esas cosas, vamos allá a lo más profundo. Ojo con aquellas personas que son tan con los niños. Yo qué sé, todos sí somos muy cariñosos, pero hay cosas que nos tienen que hacer ruido, ¿está? Entonces ahí tenemos que cuidar mucho y hablar mucho con nuestros niños, sobre todo si tenemos niños vulnerables, esos niños van a caer seguros. Otra cosa que yo decíamos del tema de Felipe, porque se hablaba del abuso, ¿no? Que la gente se sorprendió. En realidad lo que se detectó, quiero suponer yo, porque no he leído, porque todavía no ha salido en la página del Poder Judicial por lógica, estoy seguramente detectaron la violación, porque se habla de abuso. En realidad lo que se detectó es la violación, porque el abuso tiene que ver con acariciar, tocar al niño, eso no lo detecta el forense.
convengamos, eso se detecta en las pericias psicológicas, ¿no? Acá evidentemente había alguna situación de Yo violación. escuché a la señora jueza que decir exactamente eso, que se Ajá. había constatado y que se había constatado que hacía tiempo. Ahí va, porque además por el tipo de lesiones que evidentemente debe tener el niño, se puede saber si eran sostenidas en el tiempo o si fue un episodio puntual. Es difícil que sea un episodio puntual, o sea, vamos a imaginar que el papá realmente, el señor, estuviera obsesivo como papá de él y lo viola para matarlo. Sí, podría matarlo sin el hecho de la violación, porque Sí. bueno, capaz que era realmente una obsesión, eso lo podría explicar mejor de pronto un psiquiatra. Pero si realmente existió ese episodio de abuso, de Un violación, papá no viola. es porque Exactamente. evidentemente ya venía una situación así. No olvidemos que se iban de vacaciones solos, juntos, se había dado como un caldo de cultivo. Y el hecho de que el niño no lo repudie y lo aceptara y llorara y quisiera estar, no significa que no pasaba porque el niño lo quería tanto. Porque, ojo, porque también juega eso, de que los niños a veces, y siendo tan chiquitos, no tienen muy claro qué es lo que no puede ser y lo que sí. Si no tenemos referentes obvio. adultos que nos indiquen, ¿cómo sabemos? Si los chicos son una computadora, lo que no le cargas no lo tienen. O sea que creo que lo importante que comenta Marcela, y me parece fundamental, es que esta gente buscan esas brechas Sí. y buscan niños que tengan, como decíamos, ¿no? Poco apego familiar, que Sí. estén desatendidos por los Juegan padres. con el afecto, con el Exacto. desafecto que existe en la O familia. sea, si tenemos un niño Mm. que tiene todo el cariño del mundo en su casa, va a ser mucho más difícil. Sí, lógicamente. Un niño Tenemos bien un niño que atendido. tenemos cariño, un niño que sabe que si le cuenta algo a los padres, le van a creer Claro, desde la el vamos. comunicación, ¿no? Que los padres sabemos a qué páginas entra, qué cosas hace, qué cosas mira. Miremos los historiales de los celulares, miremos los historiales de las compu. O sea, tenemos que hacer un trabajito más profundo para ver en qué están nuestros chicos. Pero Claro. no porque ellos tengan la intención, sino porque los adultos entran en ese mundo. De hecho, les comentaba que se habían filtrado en el Skype del Minecraft, un juego netamente sí, que capaz- de niños, y que y todos sin los niños embargo lo era una juegan. situación maquiavélica, porque en todo momento les decía, no me quieren más, estoy triste, me voy al cuarto a llorar. Los chicos le decían, no, por favor, no llores. Claro, jugaba con la lástima que le generaba a los niños, ¿no? Es muy maquiavélico. Sí, ¿no? Como manipulan Sí. desde lo psicológico Claro, y- claro. y van armando. Exactamente. Incluso había un juego en ese caso que era, bueno, que se probaran sacarse el calzoncillo sin sacarse la ropa, con cámara, la computadora. Entonces él los miraba, se tenían que sacar el calzoncillo sin sacarse la ropa. Explícame tú cómo te sacas un calzoncillo sin sacarte la ropa. Llega un momento que te la sacás, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo? Él nunca les pidió eso. O sea que a los chicos no les iba a sonar raro si en realidad no les estaba pidiendo que Claro. se sacaran la ropa. Pero sí ese adulto sabe que no se la puede sacar sin sacarse Claro. por ahí el pantalón. Entonces terminan en esa situación, ¿no? Y ahí, bueno, ahí empieza la pornografía infantil, o sea, es muy armado esto. Sí, no, premeditado totalmente, Es ¿no? Digo, absolutamente, son mentes. porque creo que hay muchísima gente, y Mm. yo estoy en esa muchísima gente, que no se hacía una idea de que esta gente Sí. elabora el plan, de que Sí, buscan la Es brecha. una manipulación absoluta. Es una manipulación de tu consciente. conducta psicológica, de todo. Claro, a veces es consciente, otras veces es Claro. más inconsciente. Pero Y tenemos aparte que cómo tenerlos. trabajan sobre el niño para que no cuente. Sí, eso este, es así, existe totalmente el secreto entre el abusador y el niño, por eso a los niños les cuesta tanto abrirse y contar. Pero Claro. ese secreto existe mediante la amenaza. Marcela, Entonces- a través de, bueno, justamente todo lo que pasó con Felipe, pero de que sabemos que hay casos de niños perdidos cada vez más seguido, de denuncias de desapariciones de gente, no precisa que sean niños, de cualquier manera. Hace un tiempo atrás, cuando ibas a hacer la denuncia de una persona que creías que estaba desaparecido, la policía te decía,
tenemos que esperar 24 horas para saber si la persona es que realmente desapareció o si es que se fue por voluntad propia. ¿Esto sigue siendo de la misma manera? ¿Se siguen esperando esas 24 horas? No, no sé, eso no, existe también un protocolo y incluso eso se armó cuando se creó el departamento de ausentes en el Ministerio del Interior, que fue uno de los ideólogos, fue el psicólogo Robert Parrado, donde justamente se establecen las pautas de los tiempos, porque no nos olvidemos que las primeras horas son determinantes. Entonces esas horas que perdemos en realidad nos llevan el caso. De hecho, tenemos la prueba, ¿no? Las horas que se perdieron, esas 2 horas que de alguna manera entre que lo retiró y la mamá se enteró fueron determinantes para llegar a Villa Serrana. Claro. O sea, entonces vaya si es importante esas primeras horas. No hay que esperar nada 24 horas, en absoluto. Hay que salir a buscar de forma inmediata. Tampoco podemos permitir que nos digan, si es por ejemplo un adolescente, que nos digan, bueno, no, pero en realidad capaz que está con el novio. No, la policía no está para creer, sino que está para investigar y prevenir el delito. Entonces tienen que tomar la denuncia y tomar los recaudos. A mí me queda una interrogante, puntualmente del tema Felipe. Desde el momento que desaparece, que la madre hace toda esta investigación para que le pasen el teléfono de la maestra para ver cómo, hasta el momento en el que se llega al auto y se encuentra el auto allí en Villa Serrana. Se encontraron los cuerpos prácticamente que a 700 metros aproximadamente de donde estaba el vehículo. Cuando la policía llega al momento, al lugar donde se encuentra el auto, hay gente, si bien hay poca gente que reside por allí en esa zona y son muy estanciadas unas casas de otras, hay gente viviendo allí. ¿Nadie sintió los disparos? Yo me preguntaba lo mismo y en realidad alguien que más conocedor de armas me decía que como es un calibre 22. Si está, al estar cerca de la 100, en realidad el sonido es muy leve. Capaz que si fuera otro calibre era distinto, pero que era muy leve. Seguramente no se escuchó, tampoco había un silencio absoluto, seguramente, porque también había bastante gente. Pienso que seguramente no lo escucharon, salvo que dentro de la investigación después surja otra cosa, ¿verdad? Que sí lo escucharon y por eso se activaron también los helicópteros, que en un momento se suspendió y después se retomó. Digo, yo no he escuchado hasta ahora, pero digo, sí, sé que por la cercanía al cuerpo y el calibre, por el calibre que era 22, que ya llevaba todo premeditado también, ¿verdad? Evidentemente lo iba a sedar al niño y tenía el arma y bueno, salió realmente pensando en eso. Además, creo, por lo que decía la prensa, que le dijo a la mamá, si no lo puedo ver más, yo me mato. Digo, ese hubiera sido un momento también importante para pedir rápidamente una medida cautelar y notificarla a la escuela para que no lo entregara. Me preocupa sí la situación de que estemos ante una policía que en su caso no pudo ver eso. Y entonces, ¿qué pasa cuando los demás vamos a hacer denuncias, verdad? Claro. Eso también es preocupante. Marcela, con el tema de violencia doméstica, seguís en Mides. Sí. La gente que quiera tener información acerca de casos, de ponerse al tanto. Sí, nosotros en Mides lo que atendemos son mujeres en situación de violencia, mayores de 18 años. Y por supuesto que siempre se rozan las situaciones de abuso, porque también esas mamás que a veces están en situación de violencia, sus hijos están en situaciones de abuso, ¿no? Pero cuando estamos hablando específicamente de abusos, que ese no es el espacio, y previo a llegar a una denuncia, porque también hay que armar determinadas cosas justamente para no caer en estos errores, perfectamente se pueden contactar con nosotros desde la asociación Rayo de Sol, que el teléfono, no sé si lo habíamos dado la otra vez, que era 098-670-211, y bueno, si no, en nuestra página de Facebook, que era hasta hace unos días Estudio Jurídico Falco Améndola, pero ahora no sé por qué cambió para Marcela Falco, espero dentro de 2 meses poder volverlo. También digo, por privado nos pueden y podemos consultar una reunión y ver y asesorar al respecto. Perfecto. Hablábamos también de que seguramente hayan muchísimos más casos de los que nos imaginamos aquí en 33 y en el mundo. Es que pa' duda, todos los días estamos
siendo conocedores de situaciones Sí, de abuso. sí, claro, lo mismo Digo, que decíamos hoy con el tema de esta red que se fue descubierta. Eso es lo visible. Claro. Sí. Es como un Claro. iceberg, ¿no? Te lo No pregunto ven- puntualmente. está la parte visible y después abajo lo Claro. que no se ve, que Claro. por lo Te general lo, es más te grande. lo pregunto puntualmente así porque de repente, y obviamente que seguramente haya alguien del otro lado que haya pasado o esté pasando por situaciones similares, y muchas veces el primer pensamiento es, más allá de la angustia o de lo que sigue, es el temor de hablarlo. Sí. Y muchas veces esas personas no saben a quién dirigirse, y a veces hablarlo con alguien extraño o con alguien como tú en este caso, que estás dentro de esto y lo vivís diariamente, es más fácil a veces hablarlo con alguien desde ese punto que sentarte de repente con tu papá, con tu mamá, y hablar de cosas que de repente sentimos que puedan lastimarlos de alguna manera. Entonces está bueno que digamos a esas personas, sí, hay más casos, no sos la única que está en esta situación o el único, En absoluto. y hay alguien para hablarlo. Quien pueda pensar que estos son casos aislados, ya le digo, están re equivocados, porque todos los días estamos ante situaciones de abuso infantil que muchas veces no llegan a la justicia porque a veces no son de fácil prueba. Es real. Porque, como decíamos hoy, no estamos de pronto frente a casos de violaciones, pero sí los casos de abuso, donde a los chicos se les practica sexo oral, donde se los toca, se los manosea, se les exhibe pornografía, todas esas que son situaciones de abuso, pero eso, sabelo, como dicen los gurises, que Sí. es pan de todos los días. Marcela, muchísimas gracias por la visita. La otra vez te molestamos, hoy te volvemos a No, molestar. es un gusto así que siempre, por supuesto, y bueno, que los oyentes puedan tener la información cierta de realmente cómo manejarse en estos casos y que puedan acudir a nosotros sin problema, de que los vamos a escuchar y los vamos a orientar a donde puedan recurrir. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Hablamos con Marcela Falco sobre algunos temas, como es, por ejemplo, la prevención de la